¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dual Royale. El día de hoy, banda, vamos a jugar el desafío de la Copa del Rey. Este desafío no lo había jugado, solamente lo había jugado en mi cuenta alta. Aún no lo termino, voy por la segunda fase, pero en esta cuenta aún no lo he empezado y decidí empezar el desafío en un video. Bueno, vamos a empezar con la práctica. La práctica es de lo más fácil, ¿no? De lo más fácil, aquí te puedes inscribir con todo. Según estos mazos, son mazos competitivos de pros. Nosotros nos vamos a ir muy arriba a ver qué tiene este vato. Pero yo aquí voy a poner un venenito que al final lo fallo. Pero al final puede resultar bien, ya que pues ese venenito me va a parar su... Me parece que esta persona tiene el mega caballero, porque ese mazo ya lo conozco. Vamos a ver cómo nos las ingeniamos. Tenemos que tener una esta exitosa, porque me fui muy arriba ahorita. Lo que me preocupa son más que nada los murciélaguitos. Pero ahí defendimos bastante bien, banda. Unos cuantos golpecitos, nos bajaron como 300. Y aquí es lo que les decía, que este es el mazo del mega caballero. Aquí pues ya me metí en un lío, la verdad no sé si defenderla o darla por muerta. Ok, no muere. Me parece que esta persona tiene rayo, así que vamos a ver. Ok, aquí nos podemos ir con todo. Y acaba de gastar su zap, banda. No sé cómo va a hacerle esta persona, pero tenemos que proteger al Chispitas. El Chispitas nos va a dar la victoria. Ahí bien usado. Tiene veneno, así que creo que me voy a ir por la otra torre con el P.E.K.K.A. para irnos muy arriba. Esto vamos a distraerlo del modo que gaste más elixir de lo que debería de gastar, para que sea más chido esta onda, ¿no? ¡No! ¡Ah! Eso es. Y aquí, como pueden darse cuenta, banda, ya le ciclamos doble P.E.K.K.A. Aquí no sé por qué tiro descarga, pero ya le ciclamos doble P.E.K.K.A. Ya esto no creo que lo pare. O puede ser que sí lo pare si es un pro. Aquí un veneno, ¿cómo no? Ok, veneno defensivo, banda. Va a tirar zap, excepto que tire mega caballero. Pero lo más probable es que ya le queda un veneno, así que no creo que tire veneno. Muy bien jugado. Ya estamos en otra partida. Ahora nos toca con el Ultra Knights. No sé cómo se pronuncia. De hecho, miren, banda, me tocó el mazo de que hace rato le gané. Así que, bueno, a ver cómo nos va. Tiene el de Montapuerco. No me acuerdo qué lleva este mazo. Creo que lleva tumba. No recuerdo muy bien. Ok, lleva chispitas. Ese mega caballero puede que llegue. Si llega. Qué bien. Pero como pueden darse cuenta, está ciclando muy bien. No sé si tenga cohete. Creo que este mazo sí lleva cohete. No estoy muy seguro. Pero pues aquí lo vamos a descubrir. Ok, aquí esto. ¡Pum! Congelamiento y ya con eso no llega. Y casi llegaba, Ron. Casi llegaba. Ahora tenemos la ventaja de elixir. Lo bueno que podemos reiniciar eso. Y mató a la bruja, banda. Y esos esqueletitos se la van a rifar como debe ser. Eso no le sirvió de mucho, la verdad. Y ese cohete, ya que se lo gastó, vamos a aprovechar esa ventaja que tenemos para colocar esto. Ok, aquí esto. Ok. Un zapazo. ¡Pum! ¡Ah! Ok, vamos a forzarlo a que tenga que utilizar su cohete de modo defensivo. De modo ofensivo, o sea, que ataque eso. Así que lo más probable es que se venga aquí un montapuerco. Ok, ¡pum! ¡Cae montapuerco! No llegues. Perfecto, eso nos sirve para que su cohete lo utilice. Ajá, así. Ahora ya nos da ventaja de elixir. Eso, ahorita sí ya nos podemos ir con todo. Y vamos a atacar dos líneas, banda. Miren, banda. Ya lo sacamos de ciclo, ya no sabe ni qué hacer. Y aquí otro mega caballero, como no. Y ya. Y ya completamos la primera fase. Recoger. Ok, duendes con lanza, perfectamente. Ok, nos tocó Viva Sparky. Perfecto, no sé de quién será este mazo, pero... de hecho es el mazo que le tocó a la persona de hace ratito, ¿no? No sé cómo lo voy a jugar. No sé qué tenga la persona. Ok, tiene tornado, por eso va a estar difícil. Creo que este es el mazo que tiene cohete tornado, banda. Así que no vamos a poder juntar nuestras cosas. Aquí le voy a meter un cohete. Y me hubiera gustado llevarme ese premio. Aquí vamos a meterle un chispazo. No sé si este mazo lleva tronco, pero creo que sí lleva tronco. No estoy muy seguro. ¡Pum! Y aquí esperamos a que el chispitas tanque. Ok. Aquí. Ok. Lo aplicó chido aquí. Ese montapuerco hizo muchísimo daño, güey. Lo bueno que se equivocó con su esa. Así que, nos va a regalar ese... Aquí un zapazo. Y la falló, banda. Falló ese cohete. ¡Pum! Y el chispita se la rifó.
Ahora vamos a ver cómo defendemos su montapuerco. Estoy pensando en tirarle cohetes, la verdad. Pero no sé, banda, porque sería un cambio negativo. Pero tal vez se quiera rifar un Predictor, así que ¡pum! Ok, aquí así. Solamente doy un golpe, no importa. La verdad, ese golpe no me importa. Pero ya aquí nos estamos yendo por todo, banda. Ya nos estamos yendo por todo. Y ¡pum! Tenemos la partida. Está un golpecillo, así que no me voy a rendir, banda. Aquí otro cohete hace montapuerco. ¡Pum! Si quiere ganar, pues tiene que tirar un cohete, ¿no? Pero igual de todas maneras ya ganamos, banda. Ya se hizo la machaca. ¡Y ¡pum! Estamos a una partida de hacer las 7 coronitas. Y vamos a ver si aquí hacemos las 3, banda. Vamos a intentar. Ok, nos toca contra un chino y Tower Tornados. Ok, este es el mazo con el que a mí ahorita me gané. Con el cual gané. Ok. Y el men como que se viene muy arriba, ¿no? Quiere ganar. Ahí no me salió muy bien ese pitbush. Pero a ver si... Oh, al parecer tenemos el mismo mazo, banda. O puede ser que sea diferente. Creo que sí es el mismo mazo. Así que creo que los montapuercos... No sé cómo los voy a defender, banda. No estoy muy seguro. Aquí esto. Para no arriesgar mi mergasbirro y llave completito. Y así pues más chingón, ¿no? Así nos ahorramos un poquito de elixir, ya saben. Y estoy pensando en tirar la torre a cohetazos, ¿eh, banda? No lo sé, díganme loco, pero estoy pensando en tirarla a cohetazos. Ok, eso se entretiene bastante bien. Esa torre sí va a comer daño, pero creo que nosotros tiramos más su torre, así que no me preocupaba. ¡Pum, pum, pum! Estoy pensando seriamente en si irme por las 3 o solamente por las 2. Ok, la persona sigue haciendo sus predict que no le sirven para nada. Aquí yo quería hacer no el mío, pero vamos a irnos con todo, banda. La persona está muy tonta, no sabe jugar. Así que lo están tanqueando. ¡Oh, los Larrys! ¡Los Larrys se rifan! ¡Los Larrys se rifan! Y vámonos con otro montacerdos. ¡Oh! Tiró su cohete, banda. Tiró su cohete. Ahí es aprovechar. Aprovechar. Sí se puede, banda. Sí se puede. Nosotros lo estoy presionando. Todo lo que yo pueda. Presión. Para hacer las 3 coronas. Las 3 coronas. Se vienen las 3. Y gracias. Completamos esos 500 varitos. Bueno, banda, estamos a la última partida. Nos toca con un Arábigo. Oh, este mazo ya lo había visto, Salty Goblins. Con este mazo yo ya lo había jugado. Y la verdad está muy bueno. Pero no sé cómo me vaya. Si tiene zap o rayo, puede que estemos perdidos. Pero vamos a hacer todo el intento posible por ganar esta partida. Ok, tiene tronco, no tiene zap. Muy bien para nosotros. Ok, ya sé qué mazo tiene, banda. Ya sé qué mazo tiene. Aquí se viene con montapuerco, ¿verdad? Obviamente. Aquí un zap para que nomás dé un golpe y no dé mucho. Perfecto, miren ese cañoncito con ruedas, banda. El mejor tornado que he visto en mi vida, ¿eh? Ese prey, aquí un minero, rápido, sálvalo. Lo salva. Oh, no lo salvamos. Vamos a defender esto con un cañoncito, porque puede que haga un tipo predict y eso no nos gustan. Ok, con eso, aquí ya se va a venir un montapuerco, así que voy a poner esto para sapearlo. Y vamos a aventar un minero para... que me lo van a entretener bastante bien. No sé por dónde se vaya a venir su montapuerco, pero lo espero mayor que nada en esta línea, ¿no? Ok, sí se viene para la otra línea, así que, ok. Perfecto, sí funcionó. Y aparte me da esa cosa, ¿no? Ok, ya aventó su tronco. Vamos a irnos con todo chomorocho. Perfecto, miren, banda. Parece torre. Y aquí le vamos a meter más presión todavía, ya que gastó su megasbirro. No sé cómo voy a defender eso, así que presión continua, banda. Presión continua. Aquí vamos a meterle esto y un minerazo para atacar doble línea, obviamente, porque nosotros somos pros y atacamos 2 líneas en el lugar de una. Vamos a meterle un veneno, porque si no, pues no. Espero no regarla, banda. Espero no regarla y confiarme bastante. Ok, tiene cohete, banda. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pum! ¡Y ganamos! Vamos a decirle gracias.
Igual ya lo teníamos ganado, banda. Y desbloqueamos esas gemitas. Bueno, banda, ya quedó la práctica. Ya estamos en la práctica. Espero les haya gustado el video de hoy. No quise completarlas todas porque no quiero alargar un video. Pero si les gustó el video, banda, no olviden comentar y likear el video para continuar con el desafío hasta llegar al desafío élite y llevarnos ese cofrecito legendario. Bueno, banda, hasta un próximo video. Adiós.